La rendición de cuentas le dedicó 9 artículos para modificar disposiciones sobre las sociedades anónimas deportivas, dentro del capítulo del Ministerio de Economía y Finanzas. Los clubes en Uruguay históricamente se constituyeron tradicionalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro. No existe legislación en Uruguay que obliga a los clubes a elegir ser gestionados o no por una sociedad anónima deportiva. Las SAD se crean en el artículo 70 y siguientes de la Ley 17.292 del 25 de enero del 2001. Este artículo establece que dichas sociedades quedarán sujetas al régimen general de las sociedades anónimas comerciales, con las particularidades establecidas en la presente ley. Es decir, que este cambio habilita que se puedan estructurar jurídicamente bajo normas de sociedades comerciales. Esto facilita, entre otras cosas, el retiro de las ganancias que se generen en los clubes por parte de los accionistas o los inversores. Si bien se pueden utilizar para otros deportes, mayoritariamente se prefiere la modalidad de gestión de SAD en los clubes de fútbol. ¿Qué modificaciones se plantean en esta rendición de cuentas? ¿Cómo se puede revisar? ¿Qué pasa internacionalmente? ¿Qué sucede con las sociedades anónimas deportivas en Uruguay? ¿Y qué sucederá después de esta rendición de cuentas? Y como lo decía este tape disparador de sociedades anónimas deportivas, vamos a estar hablando ahora en línea de 3 y es por eso que recibimos en el living al contador Gustavo Viñales, máster en Hacienda Pública y también en Administración Tributaria. Es un gusto, Gustavo, recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido a Línea 3. Bien, un gusto para mí. Bueno, hemos escuchado mucho, seguramente la gente escuchó mucho en este último tiempo hablar de la SAD. Y seguramente la referencia que puedan tener es el City Torque, ¿no? Por el Manchester City, pero hay otros aquí, hay otros ejemplos en el Uruguay. Veíamos en el informe, hay que remontarse al año 2001, ¿no? Para esa ley que termina creando esto. Vamos a hacer un poquito de historia, ahora vamos a meternos en la actualidad, ¿no? Pero ¿cómo definiríamos la SAD? ¿Qué objetivo tienen? ¿Cómo nace? A ver, la SAD nace efectivamente en una ley del año 2001. Es una ley curiosa, porque es una ley, lo que se llama comúnmente una ley ómnibus, o sea que tenía de todo. Y ahí, entre ese de todo, aparecía la creación de estas figuras jurídicas de sociedad anónima deportiva, que en realidad les daba a las entidades deportivas, es decir, que tienen que tener como objeto deportivo y estar, digamos, participar de asociaciones o federaciones deportivas, la posibilidad de estructurarse como una sociedad anónima deportiva que se rige por la ley de sociedades comerciales. Cuando yo digo esto, para mucha gente dice, bueno, yo qué sé, yo quiero ir a la sustancia de qué significó ese cambio. Tradicionalmente en Uruguay los clubes deportivos, los clubes sociales y deportivos, de hecho muchos se llaman así en el nombre, otros no, pero muchos sí, son una figura de una asociación civil sin fines de lucro. Es decir, que los socios eligen a la comisión directiva y efectivamente el objeto es la competencia deportiva o la actividad social en un barrio o lo que fuera. Cuando pasamos a esta figura de sociedad anónima deportiva, el objeto de la sociedad, más allá que haga lo mismo en términos de actividad, el objeto es una actividad empresarial que se estructura bajo esa forma jurídica. Entonces, los accionistas, que ya no son los socios, eligen una directiva para cumplir el objeto. Ahora, ¿dónde está? Y por eso después trataré de hablar de la parte tributaria, que es a lo que yo me dedico. ¿Dónde está la gran diferencia? El mandato fiduciario de los accionistas o de los dueños de las instituciones a sus directivos son totalmente distintos. Y lo voy a traducir al castellano. ¿Cuál es el mandato que tienen los directivos de los clubes deportivos en Uruguay? Por ejemplo, Nacional de Peñarol, para hablar del caso más claro. ¿Cuál es el mandato de los socios? Hay que ganar. Claro, hay que ganar, muchachos, que es campeón. ¿Cuál es el mandato de los inversores a una directiva que tiene un club que es una SAD? Hay que ganar dinero, muchachos. Hay que vender jugadores, hay que sacar jugadores. Entonces, esa es la sustancia de la diferencia. Una es una estructura para, valga la redundancia, estructurar negocios, y otra es una estructura para una competencia deportiva. Es interesante ese punto porque nosotros en el inicio hablábamos, ¿no?, de que había como intereses muy distintos. Acá los acabas de explicar muy bien vos, porque por un lado está el espíritu deportivo, yo quiero salir campeón, claro. Pero después está el interés de que, capaz que no me interesa salir campeón, pero obvio, yo lo que quiero es vender. Vender jugadores. Vender jugadores. Esto lo engancho con otra cosa, ya que ponía el ejemplo del City. El City, si uno mira o busca información sobre el City, se encuentra que es un fondo de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que detrás hay muchos accionistas. Y aquí voy. No sabemos quién es el dueño. Totalmente. O
sea, vas a saber quién es. Totalmente. O sea, y eso también, digo el City porque tiene el Torque acá Porque y tiene un montón de es equipos visible, además. Está, claro. ¿No? O sea, ¿cuánto condiciona todo esto que estamos hablando? Totalmente, por eso digo que ahí está la diferencia del mandato. Y pongamos el caso de City, como decís vos, solo porque es el más visible, ¿no? Si buscamos en internet vemos que es un fondo que tiene capitales árabes. En Uruguay existe una necesidad de un registro de quién es el beneficiario final, o sea que en algún lugar, pero no es público. Pero en cualquier caso, es muy probable que a un equipo de una sociedad deportiva efectivamente no le interese salir campeón. Pero lo vemos en los clubes. Vuelvo al ejemplo de Nacional de Peñarol para que la gente entienda. Muchas veces terminan trayendo jugadores en el ocaso de su trayectoria, o sea que efectivamente no tienen valor residual de reventa, no es que lo vuelva a vender. El caso más obvio es Suárez, ¿no? A Nacional le sale fantástico y eventualmente tiene ingresos adicionales por venta de camisetas, butacas, pero no es el negocio del fútbol. El negocio del fútbol en Uruguay es vender jugadores jóvenes. Sí. ¿Sí? Con lo cual, una sociedad anónima deportiva, no voy a decir que todas, pero en general, su objeto es efectivamente maximizar la rentabilidad del proyecto, es decir, sacar la mayor cantidad de jugadores jóvenes y venderlos al exterior. Si en el medio salgo campeón, porque hoy, fantástico, porque eso los podrá eventualmente valorar más, pero además de vuelta, esto es un mundo global. Estos inversores no son que son los inversores uruguayos que están aislados del planeta, son inversores que tienen el negocio fútbol en el mundo. Y Uruguay sigue siendo una cantera de jugadores de fútbol. Entonces, es vender materias primas, así como vendemos, no quiero desprestigiar a los jugadores, al contrario, tengo amigos de mis hijos, o sea, soy muy futbolero, no estoy emitiendo ningún juicio de valor negativo de todo esto. Pero digo, tenemos que entender que la realidad del deporte hoy es una realidad eminentemente de negocios. Ahora, eso, si no buscamos los equilibrios, es probable que en un mediano plazo Uruguay, el fútbol como lo entendemos, se agote y nos quedemos con un fútbol con más equipos sin hinchas y un fútbol con cada vez más equipos jóvenes que producen jugadores, algo así como un fútbol cuasi infantil, productor de jugadores de fútbol, de jugadores jóvenes, si lo único que nos preocupa es el negocio y no la competencia. Bueno, yo ahí quería ir a cuáles han sido hasta ahora los perjuicios y las consecuencias que ha tenido esto, porque si nos ponemos a hablar de empresas y negocio, en realidad a priori uno podría decir, bueno, en realidad el fútbol se ha convertido en una industria del entretenimiento, es un negocio, aporta a los países Producto Bruto Interno. Por supuesto. España creo que es la segunda economía que genera, es por los ingresos del fútbol. Pero ¿por qué eligen ciertas características? Porque no vienen a buscar a Nacional de Peñarol, vienen a buscar a cuadros chicos, empobrecidos. ¿Qué perjuicios ha generado hasta ahora? A ver, lo que tú decís lo tenemos que entender y por eso digo que hay que tener cuidado con esto, con los equilibrios. En Uruguay también el fútbol, en términos de creación de valor económico, es relevante. Sí. Nosotros no le podemos decir a la gente que está viendo por televisión, no, nos tenemos que quedar con los clubes sociales y deportivos de otra época, cuando un chico de 18, 19 años, o muchos o miles, están con la expectativa de ganar, algunos ganan dinero y otros de ganar mucho dinero. Es una realidad en Uruguay innegable y exportamos jugadores de fútbol y es un valor económico relevante. El tema es, efectivamente, como tú decís, dónde estamos, qué pasó en estos años y cuál podría ser el futuro de mediano plazo, ¿no? Yo creo que eso es lo relevante a entender. Por lo tanto, deberíamos buscar los equilibrios de que efectivamente estas figuras permitan el crecimiento del fútbol como proyecto fútbol y no solo como proyecto de venta de jugadores, que parece que no es contradictorio. Nosotros tenemos que crecer en la Liga Nacional, además de tener la posibilidad de vender jugadores. Tenemos que evitar la desaparición de instituciones que efectivamente que son de los hinchas. O sea, volvamos a lo mismo. Hoy en Europa se está dando esta discusión. Hay equipos que vuelven a decir el fútbol es de los hinchas y no de los inversores. Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio en un mundo de negocio donde efectivamente sigan existiendo hinchas, pero sigamos teniendo un negocio que se desarrolla sanamente, con mejor infraestructura, con mejores canchas, con mejores campeonatos, con más respeto para los jugadores de fútbol, porque no son mercancías, no son materias primas? O sea, ¿cómo buscamos esos equilibrios? Entonces, ahí empezamos con las grandes preguntas. ¿Es lo mismo una SAD que una asociación civil sin fines de lucro? Bueno, en principio Uruguay las trata como que sí, que es lo mismo a todos los efectos.
¿no? Te doy la ventaja que puedas hacer, porque es opcional, que puedas utilizar una estructura jurídica económica donde los dividendos del negocio te los podés llevar libremente. Y en la otra, la asociación civil, no, lo tenés que discutir en una asamblea de socios. Acá los inversores pueden ser 2, podemos ser nosotros 4, resolvemos, vendimos un juego, nos llevamos la plata. Claro. Nadie nos pide ni que reinvertamos nada en el negocio ni en la infraestructura. Capaz que lo hacemos porque somos responsables y queremos cuidar nuestro negocio, pero capaz que hacemos un negocio, nos vamos y se acabó. Algunos de las SAD que hay en Uruguay, algunas han tenido éxito y están desarrolladas y claramente van en una trayectoria, otras han cambiado de inversores, de grupos inversores, como le llaman, o el grupo accionista Grupo o el grupo empresarial, gerenciador, o el empiezan gerenciador. estos nombres que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol. O sea, no son dirigentes de fútbol, son gerenciadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista tributario? La SAD, esa que se crea en el año 2001, en el artículo 82 de esa misma ley, dice que las SAD estarán exonerados de todos los impuestos nacionales. Esa redacción después se elimina, con la reforma tributaria se elimina, hay un artículo que elimina todas las exoneraciones genéricas. ¿Sí? Pero en cualquier caso, la SAD siempre aplicó en Uruguay y le terminó otorgando la exoneración genérica y amplia de la Constitución de la República en el artículo 69. Ese artículo de la Constitución no habla de, por supuesto que no habla de SAD, es un artículo que se creó en la Constitución del 34, se fue modificando, pero es añejo. Y lo que decía era las asociaciones culturales, las instituciones de educación privadas y las culturales de similar naturaleza estarán exoneradas de impuestos como subvención por los servicios prestados. Es decir, que la Constitución no habla de instituciones deportivas. Después una ley del año 60 dice, esas también incluirán, o sea, las instituciones culturales también incluirán a las asociaciones y federaciones deportivas y a los clubes que las integran, y también incluye los aportes y todo tipo de aportes y contribuciones. Entonces, resumo, para la gente común, ¿no? Pasamos de que no está en la Constitución, que fue una ley, pero de los años 60, imagínense que lo que era el fútbol en el año 60, bien distinto a lo que es en el 2023, Sí. pero que además en el año 2001 se hizo una ley diciendo que estaban exonerados de impuestos, o sea que el legislador entendió que no estaban en la Constitución, lo tuvo que poner expresamente. Y hablaba de impuestos, no hablaba de aportes patronales a la seguridad social. ¿Sí? Y no hablaba en la lógica que tenemos hoy diferenciado quiénes son los impuestos de las instituciones a los dividendos que se llevan los inversores. Entonces hoy Uruguay estamos en un lugar donde tienen la misma exoneración que todas las instituciones civiles en el negocio y en el dinero que se llevan los inversores también está exonerado. Y en los aportes patronales de seguridad social y en los impuestos municipales, que tampoco lo decía la ley, o sea, son todas, no lo decía la Constitución, perdón, son todas interpretaciones posteriores. Entonces le hemos dado el máximo de los beneficios tributarios posibles. Y además lo dejamos acceder, por ejemplo, a los beneficios tributarios de la Comprode, que es una comisión que de alguna manera canaliza donaciones especiales para infraestructura informativas o en cosas por el Es un ambiente favorable para el lavado de activos. Bueno, claro, era un ambiente de muy bajo control. En un negocio que en el mundo es favorable para el lavado de activos, entonces Uruguay además no lo tenía incluido, que eso es lo que va a modificar la rendición de cuentas, en la ley de prevención, control y combate al lavado de activos expresamente, porque la AUF los tenía incluido, pero la ley no. Entonces, nosotros los teníamos en un lugar iguales a las sociedades que prácticamente no brindaban Que son información sin a fines nadie. de lucro, además, ¿no? O sea, Claro. asociaciones civiles sin fines de lucro contra sociedades anónimas Contra deportivas. sociedades anónimas estructuradas para tener lucro. Entonces, señores, nosotros igualamos dos cosas que no son iguales. Sí, es una contradicción muy grande y que ahora ibas a hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué modificaciones trae ahora esta rendición de cuentas? ¿Qué se está hablando y discutiendo allí? La rendición de cuentas trae, de vuelta, analiza el tema parcialmente. Yo creo que Uruguay se debe de verdad a una discusión relevante con los actores, con la AUF, con los clubes, pero también con una mirada de política pública desde el Estado, es decir, cómo regulamos esto para lograr los objetivos de desarrollar el fútbol y desarrollar instituciones fuertes, no grupos inversores que vengan a buscar materia prima. Bien. Lo que trae la rendición de cuentas, a mi juicio más relevante, uno es esto, que los incluye expresamente en la ley de lavado de activos, con lo cual tendrán ahora una serie de controles obligatorios. Y lo otro, que termina de regularizar el contrato cuando los clubes ceden una parte o todo, su club a una SAD. Es decir, no estaba previsto que hubiera un contrato explícito, ¿sí?
y hoy sí está previsto, lo cual le da más certeza también a la SAD de qué es lo que están comprando. Voy a otro tema que no era menor. Cuando uno, y esto, no es que yo tenga información privilegiada, es que al fin cuando uno lee prensa de estos temas era visible. Muchas de las SAD que vienen, como decías tú, no vienen a buscar Nacional de Peñarol, porque seguramente Nacional de Peñarol van a tener muchos hinchas en la asamblea que van a decir, no, mi club no te lo vendo. ¿Por qué? Porque somos muchos hinchas que vamos a defender los intereses del club, aunque sepamos que podemos tener dificultades económicas. Entonces, o buscan clubes en situación deficitaria total, es decir, quebrados, o clubes absolutamente pequeños que han perdido su masa social. No quiero, vuelvo a decir, no quiero calificar a nadie, pero por ejemplo, Albion había dejado, siendo el decano del fútbol uruguayo, había dejado de competir. Alguien dijo, encontramos acá una joyita. O por ejemplo, fueron a él Durazno Fútbol Club, seguramente, salvo los que tenemos vínculos familiares y directos con Durazno, la mayoría no sabía que existía hasta que contrataban a Forlán como director técnico. Está el caso de La Luz también. Claro, La Luz que estaba cuasi desaparecido y ahora vuelve a tener 3 años. Entonces, ¿dónde estaban algunos problemas? Por ejemplo, muchos clubes que tienen mucha hinchada están quebrados literalmente porque, entre otras cosas, tienen unas deudas históricas con el BPS que no han podido resolver. Entonces, ¿qué grupo inversor se va a meter en un club que puede tener un riesgo de decir que digan que esa deuda es mía? No voy a hablar de ningún club especial, pero ¿qué sentido tiene que vaya a comprar una empresa fundida, pero además tiene deudas históricas en las cuales me las pueden imputar a mí? ¿Me siguen? Entonces, buscabas clubes que estuvieran inscritos en las federaciones, que tuvieran alguna trayectoria deportiva, pero claramente que no estuvieran contaminados financieramente, que te podían contaminar a ti. Que lo que hace ahora entonces es un contrato. A ver, si esto fuera entre negocios, entre empresas, claramente estaríamos hablando de compraventa de establecimientos comerciales, que está regulado por ley, para evitar esto, para evitar que el anterior contamine a quien lo compra. Entonces hay determinados procedimientos formales, hay que sacar los certificados de crédito, digamos, de estar al día en DGI, BPS, para demostrar que puedes vender. Entonces, quien compra dice, no, la actividad anterior no era mía, era del anterior. Es tuyo. Esto no estaba explícito acá. Entonces, de alguna manera, lo que viene a hacer ahora la norma es tratar de dar certeza a quien compra y quien vende y trae algunos procedimientos para ese tipo de contratos, incluso que las asociaciones civiles, cuando efectivamente definir qué activo deportivo se cede, qué te cedo, primera división, formativa, infantil, femenino, masculino, dejarlo claro, no es que agarro todo el club, agarro esta parte del club. Ya en el cierre, Gustavo, pues se nos terminó el tiempo, podríamos seguir hablando porque es un tema muy interesante, seguramente te vamos a invitar nuevamente, pero yo lo quiero meter el aspecto deportivo. Hoy en Uruguay, la SAD, los equipos SAD, si uno mira la tabla de posiciones, no se encuentra ninguno arriba peleando un campeonato. Si uno toma la última sub-20, que nos dio una alegría enorme saliendo campeón del mundo, no hay un solo jugador hoy, al menos, de la SAD. Entonces, sí, Nicolás Siri, pero que surgió en Danubio igual. Exactamente, fue formado en Danubio, pero o sea, hay también como un vínculo interesante después analizar en el aspecto deportivo. Me quedo con lo que decías, más allá de lo que plantea la rendición, vos apostás a que se necesita como un debate un poco más profundo de este tema, ¿no? Uruguay hay un debate y un análisis de corto y mediano plazo, es decir, a ver, ¿cuál debería ser el objetivo de la regulación del fútbol? A ver, hoy el fútbol, y hablo del fútbol porque es el deporte que claramente nos apasiona más y el que tiene más dinero involucrado, es relevante en la economía, lo decimos hoy. Entonces no es posible que esté en un lugar de desregulación propio del inicio del siglo XX. Estamos en el inicio del siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que avanzar a pensar cómo lo desarrollamos y buscar los equilibrios tributarios, regulatorios, de protección del lavado, de protección de los jóvenes, etc. Con lo cual es mucho más complejo que esto que está en la rendición. Todo el tema tributario quedó al margen. O sea, no se trata de decir el fútbol está fundido y le vamos a poner impuestos. No, pero si efectivamente el fútbol, además de ser una actividad social y deportiva, es un negocio, busquemos la manera de regularlo también desde el punto de vista tributario para que en algunos aspectos contribuya, porque le hace bien la formalización del negocio. No es un problema de recaudación, es un problema de decir, pensemos esto seriamente. Pero lo que decías vos es lo último, que pueden no estar arriba. Yo quisiera pensar, hoy un jugador de fútbol, si lo invitan a ir en iguales condiciones a un asado o a una asociación civil, ¿a cuál iría? No, te agrego a otra, los entrenadores. Obvio. Si un entrenador vos sabés que vas a cobrar todos los meses
y que vas a tener ¿Y cuál es condiciones mi mínimas probabilidad para de irme al trabajar. exterior entre uno y otro? Sí, ni que hablar. Por eso digo que es otro elemento interesante el deportivo y el vínculo del juego en sí, ¿no? Tal cual. De lo que Exactamente. pasa dentro de una cancha. Qué Gustavo, discusión, muchísimas ha gracias. sido un gusto Bueno, un recibirte. placer. Hasta A la las próxima. órdenes. Gracias Nos a vamos, ustedes. chiquilines. ¿Les Nos parece? vamos, Nos nos tenemos vamos. que ir. Volvemos el próximo lunes. Que pasen bien. Chao.